Vamos a partir el programa del día de hoy hablando precisamente de lo que les decía al final, en la introducción. ¿Cómo nos preparamos mejor ante diferentes emergencias que suceden cada cierto tiempo en nuestro país? Hoy vamos a hablar de la necesidad de contar con una política robusta en materia hidroclimática. ¿Qué aspectos debe considerar? ¿Cómo aportaría en el trabajo preventivo, por ejemplo, al hablar de sequía o intensas precipitaciones? ¿Qué rol juega en esta historia, en una política de estas características, la comunidad científica? ¿Cómo está nuestro país en comparación a experiencias internacionales? Todo eso lo vamos a conversar ahora con Raúl Valenzuela, investigador del CR2 y académico de la Universidad de O'Higgins, a quien ya vemos en la pantalla de CNN Tiempo. ¿Cómo estás, Raúl? Muchas gracias por esta entrevista. Hola, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti nuevamente. Saludos a la ciudad de Rancagua. Lo decíamos, estás en la Universidad de O'Higgins. Raúl, vamos en concreto o entremos en materia. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de una política hidroclimática? ¿Qué es propiamente tal y qué aspectos debiese incluir? Bueno, el término que utilicé en una columna de opinión que publiqué recientemente refiere a lo que deberíamos hacer como país en distintos ejes para enfrentar esta nueva crisis que a veces se le denomina la crisis climática. Tiene que ver con estos nuevos patrones que observamos en el clima, tanto desde el punto de vista de las sequías prolongadas, a veces muy intensas, pero también estos periodos de lluvia intensa en poco tiempo. Entonces, cuando yo me refiero a una política hidroclimática, bueno, ¿cómo enfrentamos esto como país desde el punto de vista estatal, desde el punto de vista ciudadano y de las autoridades o expertos que tienen que responder ante emergencias? Bueno, y para llegar a un análisis lo más acabado posible, lo más robusto posible ante este tipo de emergencias que tú detallabas recién, es sumamente importante observar. ¿Con qué sistemas de observación contamos actualmente en nuestro país, Raúl? Ya, en términos hidroclimáticos tenemos una red superficial, digamos, para que la gente se lo imagine, son las estaciones meteorológicas, que es bastante extensa. Son casi 900 estaciones que están desde el norte hasta el extremo sur, incluida la parte de Isla de Pascua y las otras islas que pertenecen a Chile, pero no tenemos la capacidad para observar la atmósfera de manera permanente y en su profundidad. Entonces, algunos de los instrumentos que realizan ese tipo de tareas son los radares meteorológicos, que permiten barrer un área extensa en corto tiempo. Hay otros instrumentos que se llaman perfiladores, que también son de tipo radar y que permiten monitorear la famosa isoterma cero, tan relevante tanto para las situaciones de emergencia. Sí, claro, sumamente importante. Y qué relevante sería, Raúl, poder llegar a monitorear en tiempo real, que yo creo eso es lo más determinante en este tipo de emergencias, por ejemplo, la que vivimos hace pocos días atrás. Sí, mira, las estaciones de superficie ayudan a hacerlo en tiempo real, pero son una herramienta diagnóstica. Si uno quisiese adelantarse hasta una hora, por ejemplo, con mayor precisión de lo que lo hacemos hoy en día, el instrumento, la herramienta de observación por excelencia son los radares meteorológicos. Y no tan solo, digamos, es una solución que han visto muchos países y sobre todo están reforzando ante esta nueva situación de lluvias extremas que se dan en muchas partes del mundo. Sí, claro. Bueno, y tenemos entonces, como tú decías, a modo de resumen, para ir, por ejemplo, aterrizando lo que hemos ido conversando. Tenemos las estaciones meteorológicas. De hecho, nosotros en CNN Tiempo, hace algunas semanas atrás, conocimos la que está en Playa Ancha de la Armada. ¿Contamos con radares? ¿Contamos con satélites? ¿Qué rol están jugando las universidades en toda esta historia, Raúl? Ya, en este minuto no contamos con radares. De hecho, el gobierno de Sebastián Piñera prometió, luego de los tornados que hubo en Biobío, prometió instalar una red de radares, pero luego vino la pandemia y eso, bueno, quedó en carpeta. Yo sé que la Dirección Meteorológica hizo un plan bastante detallado sobre dónde deberían estar esos radares, los localizó, dependiendo de la cobertura, dependiendo de la cantidad de población. Bueno, eso quedó ahí en carpeta, no se siguió adelante. Entonces, hoy en día no tenemos radares, solamente hay quizá un observatorio donde utilizamos radar, que es un proyecto universitario, que está la Universidad de Chile, la Universidad de Concepción y la Universidad de O'Higgins, y ese observatorio tiene un perfilador radar. Entonces, esos datos nos sirven a nosotros para hacer estudios, pero el problema es que el Estado debería tener esas herramientas. Claro. No tan solo
para hacer estudios, sino que también para entender mejor estos fenómenos y poder responder de mejor manera ante situaciones que requieren una respuesta rápida. Y en concreto, Raúl, ¿qué beneficios trae contar con radares, por ejemplo? ¿Cómo mejoraría el pronóstico, la proyección, el empoderamiento de la ciudadanía también, que es tan relevante? Hay varias cosas. Uno podría tener este mapa, no sé, a mí me gusta mirar los reportes del tiempo de Europa, por ejemplo. En Europa te muestran dónde se está moviendo la lluvia mientras está lloviendo. Y eso es en tiempo real. ¿Qué significa eso? Que es prácticamente en el minuto de que está ocurriendo la precipitación. Pero es un mapa, ¿ya? No es un punto o no es tan general como decir en la región de O'Higgins, sino que uno puede observar por dónde se está moviendo y qué intensidad lleva la precipitación a medida que se va desplazando desde el océano hacia el continente. El área normalmente que cubren son 200 kilómetros de radio. Entonces, si uno lo localiza estratégicamente, podría cubrir gran parte de la zona central con quizás 2 o 3 radares. Bueno, eso es parte del estudio que hizo la Dirección Meteorológica también. ¿Y contamos con satélites? Existen satélites que son satélites de agencias japonesas, estadounidenses y europeas, proveen datos, pero el problema de ese dato satelital, que también es un radar, es el desfase que hay entre el tiempo en que está ocurriendo una emergencia y el momento en que llega el producto. Además que son productos que requieren mayor procesamiento para que sean más precisos. O sea, el primer producto que uno puede acceder puede tener una incertidumbre de, qué sé yo, de un 20%, 30%, y a medida que pasa el tiempo, el producto más preciso aparece después de o cerca de un mes. Entonces, para ciertas acciones puede que sea una herramienta ideal, pero no siempre va a ser la herramienta que va a servir. Entonces, en ese caso, como te menciono, lo que han invertido y han entendido muchos países a nivel internacional, sobre todo de la OCDE, son instalar redes de radares meteorológicos. Claro. Otra pregunta, Raúl. ¿Cómo se está llevando a cabo nuestro monitoreo, nuestra observación en la alta cordillera? Ya. Sí, la alta cordillera tiene algunas estaciones que son parte de la red que mantiene la Dirección General de Aguas. Sin embargo, yo diría que no deben ser más de una decena de estaciones. Ahora tenemos que pensar la longitud del territorio chileno, la parte importante es Cordillera de los Andes. Entonces, parece altamente insuficiente que hayan un número pequeño de estaciones. Sobre todo pensando que necesitamos cuantificar de mejor manera el recurso hídrico que tenemos en Cordillera, ¿cierto? ¿Cuánta nieve cae? Ahora la Universidad de Chile hace poco instaló en una estación que se llama Cerro Tres Puntas en la región metropolitana, y lo interesante de ese proyecto es que los y las investigadoras quisieran instalar el instrumento, pero también que los datos queden en línea. O sea, uno podría seguir, a medida que está lloviendo, uno podría seguir cuánta nieve está cayendo y posteriormente podemos hacer análisis climático de eso, entender por qué cayó eso, dónde cayó, pero lamentablemente es un ejemplo. Como bien digo, la Dirección General tiene esas estaciones, pero también es difícil de acceder a esos datos, tanto a través de su sitio web como hay que contactar a alguien. Entonces, los mecanismos que hay para acceder no son los mejores, ¿no? O sea, podemos decir a esta hora de la tarde, Raúl, que no se está observando a ciencia cierta, por utilizar un concepto, lo que ha sucedido en la cordillera o lo que eventualmente podría suceder con las consecuencias que sabemos han pasado en otras emergencias. O sea, lo estamos haciendo. No, sí, la DGE tiene buenos instrumentos, tiene buenos profesionales haciendo Pero eso. podría ser mejor. Pero podría ser mucho mejor. Podríamos tener estaciones en muchos más lugares, zonas clave. No sé, yo entiendo que acá en O'Higgins debemos tener 1 o 2 estaciones sobre los 3.000 metros o cerca de los 3.000 metros, cuando tenemos muchas alturas que exceden esa altitud. Entonces, podríamos hacer un mejor esfuerzo para conocer nuestro hidroclima de la montaña, sí, efectivamente. Claro, y además no tenemos cubierto todo el territorio nacional. De hecho, en la columna que tú publicaste, que estábamos conversando al comienzo de la entrevista, también haces referencia a el sistema de monitoreo que falta, por ejemplo, en sectores del norte de nuestro país. Pareciera que el esfuerzo y lo que se ha avanzado se ha concentrado mayormente en el centro y en el centro-sur. Claro, uno puede entender esa lógica desde el punto de vista que es donde vive la mayor cantidad de gente, ¿cierto? Estamos concentrados en la zona central, estamos concentrados en el valle principalmente, pero si queremos entender a cabalidad cómo se está comportando el cambio climático y cuáles pueden ser sus efectos, necesitamos observaciones en otras partes también, ¿cierto? Sí, claro. En el norte grande, uno tiene que
empezar a ingeniárselas para ver dónde puede sacar más datos de los que hay disponibles, al menos públicamente. A veces las empresas mineras tienen observaciones que a veces parece lógico, no las tienen en línea, ¿cierto? Pero hay que acceder, comunicarse, etcétera. Pero yo creo, esto es una cuestión muy personal, el Estado debería preocuparse de levantar esas observaciones en todo el territorio, no tan solo donde vive la gente. ¿Es rudimentaria la tecnología con la que hoy trabaja el Estado? Yo siento que sí, yo siento que hay mejor tecnología o tecnología más moderna para poder enfrentar eventos extremos asociados al cambio climático, como entre esos los radares, los perfiladores, también el acceso a esa información, o sea que las plataformas en que uno pueda, tanto mundo científico, la gente de los servicios o un ciudadano que no es del área científica pueda acceder y pueda ver cómo se está comportando en su comuna, no sé, los niveles de río, entre otras cosas. Sí, ese es un tema sumamente relevante porque es una manera de empoderar a la ciudadanía, a las comunidades que cuenten con información que sea entendible, por supuesto, para ir mejorando las decisiones que puedan tomar respecto, por ejemplo, a los territorios donde deciden vivir. Ahora bien, también hay que consignar que hay muchas personas en nuestro país que no tienen la opción de decidir en qué territorios quieren vivir. Ese es un tema también que no hay que perder de vista. Ahora, cuando yo te hacía la pregunta respecto a si el Estado funciona de manera rudimentaria, pienso en la institucionalidad. Pienso, por ejemplo, en la Dirección Meteorológica o la Dirección General de Aguas. ¿A ellos apunta la crítica que tú hacías recién? Sí, esto conversando con otros colegas también, siempre nos... Y bueno, es parte también de la tarea de los científicos y científicas estar cuestionándose las cosas como son, si es que hay alternativas. Entonces uno puede ver que acá en Chile la Dirección Meteorológica depende de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que la Dirección General de Aguas depende del Ministerio de Obras Públicas. Entonces la pregunta que al menos yo planteo en esa columna, bueno, ¿será la institucionalidad que necesitamos para responder a estos nuevos eventos? Imagínate que al final los seres humanos nos estamos acostumbrando a 10 años de sequía y tenemos un año en que llueve todo lo que no ha llovido en 10 años. Y mira entonces, y las consecuencias que hay, tanto en vidas como económicas. Entonces la pregunta ¿es la institucionalidad que necesitamos? ¿Las misiones que tienen hoy en día son las correctas? Son una serie de preguntas que obviamente deberían responderse en conjunto, ¿cierto? No tan solo, yo creo que ahí le estoy dando un ámbito muy científico, pero deberían ser en otros ámbitos de la sociedad también. Bueno, y de hecho la comunidad científica debiese tener un rol también mucho más protagónico. A modo de resumen ejecutivo, Raúl, porque estamos en el tiempo, ¿cómo sería el escenario ideal? ¿Qué elementos debiese incluir una política hidroclimática? Que es todo lo que hemos estado conversando, pero te pediría lo pudiésemos resumir en una respuesta para que quede como una conclusión luego de esta entrevista. Ya hablamos de tecnología, de la ciudadanía, pero me gustaría que tú nos pudieses hacer el resumen de los aspectos principales que debiese incluir dicha política. Bueno, por un lado, yo creo que la institucionalidad, o sea, que sea, por ejemplo, una institución, no sé qué nombre podría tener, pero que se ocupe específicamente de los aspectos del ciclo hidrológico, ¿ya? De manera completa, tanto las lluvias como el aguas superficiales, que tenga fuerte componente de monitoreo, observación y también de modelamiento, que fue algo que no mencioné. Acá, si bien tenemos capacidad para modelar y con el objetivo de predecir, pero si uno observa la experiencia mundial, estamos muy al debe, estamos retrasados en varias cosas. Y por último, también incluir al área más social. Yo ahí no lo mencioné esa nota porque no es mi área de expertise, pero sin duda entender cómo las personas están entendiendo estos patrones y cómo están asimilando la forma de vivir en lugares que sabemos que se inundan permanentemente, de tal manera entender esas decisiones y poder entonces guiarlas de mejor manera a tomar mejores decisiones. Sí, claramente son diferentes aspectos que se conjugan y todo con el objetivo final, Raúl, de mejorar el trabajo preventivo en nuestro país, que seamos proactivos y no tan reactivos a las emergencias que tenemos que enfrentar de tanto en tanto. Sin lugar a dudas, si supiéramos comprender a cabalidad, por ejemplo, el fenómeno de la sequía, lo que ha sucedido con los sistemas frontales tan intensos durante este 2023 y los ríos atmosféricos, que es otro concepto que hemos escuchado bastante durante este año y que todo indica
política, al parecer llegaron para quedarse, todo indica que llegaron para quedarse. Entonces, entender todo eso, comprender el funcionamiento, saber el impacto que tiene el cambio climático, construir esta política que hemos estado conversando, claro que ayudaría a enfrentar de mejor manera todas estas contingencias que, al parecer, Raúl, y tú me podrás decir si estoy en lo correcto o no, todo indica que no serían tan contingencias pensando en el escenario climático que se vive. O sea, podríamos tener eventos similares muy pronto. Sí, sí, de todas maneras yo creo que hay que hacerse la idea de que esto va a volver a ocurrir. ¿Sí? En algún minuto vuelve. Sí, claro. Por lo tanto, es sumamente importante conversar, discutir todo lo que hemos hablado en esta entrevista. Muchas gracias. Y la prevención. La prevención, sin lugar a dudas. Muchas gracias, Raúl, y que tengas una buena tarde, buena jornada de miércoles. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.